interviene en último lugar con una ponencia de esta mañana antes del receso que tenemos a las 11:30, el doctor Santiago García Jalón de la Lama. La ponencia del doctor García Jalón versa acerca ¿qué Biblia usó San Juan de Ávila? Santiago García Jalón es catedrático de Filología Hebrea en la Universidad Pontificia de Salamanca. Es investigador del Centro Internacional de Lengua y profesor invitado en la Universidad Hebrea de Jerusalén y en la Universidad de la Sorbona Nueva en París. Es miembro de la Comisión Teológica Asesora de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española. Es especialista en Historia de la Lingüística. Ha sido miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística. Ha dictado conferencias sobre Historia de la Exégesis Bíblica en la Universidad de Harvard y en el Centro Nacional de Investigación Científica de París. Sus trabajos han sido traducidos a varios idiomas y han aparecido publicados en algunas de las revistas más prestigiosas de su especialidad, tales como La Crónica, órgano de la Asociación Lingüística Moderna, la Revista de Estudios Agustinianos y Arca Verbi, que es de la Sociedad Internacional para el Estudio de la Teología Medieval. Pertenece a los comités científicos de las revistas Scripta Teológica, Biblias Hispánica e Ibérica Judaica y al Diccionario Bíblico de la Literatura Española. Sus últimos libros son Lingüística y Exégesis, Madrid, Bach, 2011, y la edición crítica de la traducción medieval de la Postilla Literalis Super Salmos de Nicolás de Lira. Bueno, pues muchas gracias. Debo comenzar agradeciendo muy cordialmente al señor obispo de Córdoba y al comité organizador de este congreso la deferencia que ha tenido conmigo al invitarme a participar en un evento como este. Y al mismo tiempo debo disculparme ante el resto de los ponentes y de los congresistas porque un compromiso familiar me obliga a marcharme esta misma mañana. Les pido perdón y al mismo tiempo lo lamento por perder el resto de las intervenciones. Bueno, también debo disculparme por pasar de unas conferencias de contenido tan formidable como han sido las precedentes a otra tan adusta como suelen ser siempre las que versan sobre identificación de fuentes, que es algo siempre minucioso, difícil y a veces pues, puede ser que un poco aburrido, ¿no? El título de la conferencia pues, tiene forma de pregunta. ¿Qué Biblia leyó Juan de Ávila? Y la conferencia podría acabarse en este mismo momento diciendo no lo sabemos, ¿no? Pero, en fin, aunque el tiempo esté medido, no tanto como para concluir ya, ¿no? Para ser sinceros, a día de hoy no es posible dar una respuesta precisa y cierta a esta pregunta. Aunque no faltan estudios dedicados a exponer y glosar el uso de la Sagrada Escritura por el nuevo doctor de la Iglesia, pienso, por ejemplo, en los trabajos de José Manuel Alonso Ampuero o en los cumplidos estos últimos años por don Antonio Llamas, dilucidar con garantías de acierto la cuestión de qué versión de la Escritura empleó Juan de Ávila requeriría cotejar minuciosamente las abundantísimas citas bíblicas que aparecen en los escritos del santo, con las diferentes versiones de la Escritura que circulaban en el siglo XVI, y llevar a cabo una pesquisa de las bibliotecas de que Ávila pudo disponer. Se trata de una investigación sumamente interesante, pero a la par
ardua en extremo y que queda aún por hacer. Por eso mi intervención querría servir solo como prolegómeno a una investigación de esas características, ofreciendo la información de que actualmente disponemos acerca de los textos bíblicos accesibles a un teólogo del siglo XVI. De esta manera, más que titularse ¿Qué Biblia leyó Juan de Ávila?, podría haberse titulado ¿Qué Biblias pudo leer Juan de Ávila? Pero para empezar, uno debería despejar una incógnita, es si Juan de Ávila leía los textos en su versión original, los textos bíblicos me refiero, si los leía en latín, como es probable o como yo me inclino a pensar, o si leía alguna de las traducciones al romance ya existentes. A este respecto, esta mañana, hablando con Luis Resines, me ha suministrado un ejemplar de la edición del Catecismo que dice lo siguiente, ¿verdad? Citando a San Mateo, dice, bueno, cuando viniere el Hijo de la Virgen en su majestad. Bueno, Juan de Ávila está aquí citando las palabras de cuando venga el Hijo del Hombre. Y sin embargo cambia el sintagma Hijo del Hombre por Hijo de la Virgen. Esta traducción, cambiar Baradamo Filius Hominis por Hijo de María o Hijo de la Virgen, es algo que no suelen hacer, que no hacen, de hecho, las traducciones que circulan en manuscritos, las traducciones hechas por los autores del XIV o del XV. Y sin embargo, aparece esta misma traducción, esa versión de Hijo del Hombre, vertido como Hijo de María, aparece en la traducción de la postila de Nicolás de Lira que hace en 1421 Alfonso de Algeciras en Sevilla. De manera que puede ser que Juan de Ávila, 130 años después, esté testimoniando una rutina traductológica que no responde a ninguna de las traducciones, por así decir, de corte más científico, más escrupuloso, sino a la que se lleva a cabo como de pasada en una traducción del primer cuarto del siglo XV, una traducción que, a su vez y probablemente, está representando un hábito de traducción difundido en España. Bueno, esa es una pista que uno podría seguir, como en general podría seguir la influencia que en el estudio de las cuestiones bíblicas recibe Juan de Ávila de la escuela franciscana. En general, Alfonso de Algeciras, Nicolás de Lira es franciscano. Franciscanos son sus traductores al español en el siglo XV, Alfonso de Algeciras y Álvaro de Sevilla, pero a la hora de adoptar criterios hermenéuticos, Juan de Ávila reproduce textualmente las palabras de San Buenaventura. Cuando trata de la cuestión del doble sentido, del intus et foris, del sentido literal y el sentido místico, bueno, Juan de Ávila repite una doctrina que es común a todos los autores medievales, pero la acuña, repitiendo, citando palabras de San Buenaventura, aunque no consigne de dónde las toma, porque lo hace en uno de los sermones, en una de las predicaciones, ¿no?
En todo caso, yo personalmente me inclino a pensar, pero me inclino a pensar como hipótesis de trabajo, que Juan de Ávila emplea como texto de partida para la lectura de la Biblia textos latinos. Me inclino a pensar eso porque me parece que es una de las grandes cuestiones del siglo XVI. En este sentido, normalmente en la historiografía se pone demasiado énfasis en en el debate acerca de qué pasó con las traducciones a las lenguas vernáculas, de si éstas fueron prohibidas en España, de si se debatió sobre esta materia en el Concilio de Trento, etc. ¿No? Yo creo, sospecho, no estoy seguro, pero sospecho que esa es una cuestión un poco anacrónica, ¿no? Los grandes esfuerzos intelectuales del siglo XVI se dirigen a producir versiones de la Biblia en latín. Los grandes intelectuales del XVI, los grandes filólogos del XVI, no ponen su empeño en traducir los textos bíblicos a las lenguas romances, sino en hacer nuevas versiones latinas, bien sea ex novo, traduciendo desde los textos, bien sea revisando las ediciones de la Vulgata que ya existían. Probablemente en el fondo de esa cuestión hay un debate de orden teórico acerca de si las lenguas vernáculas pueden o no ser usadas como instrumento científico. Desde luego, ese debate está ya muy avanzado durante los siglos XIII y XIV, en España en concreto. La actividad traductológica ha sido enorme. La corte de Juan II se llamó la corte literaria y se traducía absolutamente todo, ¿no? Pero el debate todavía seguía pendiente. Eso nos remite a una cuestión teórica compleja que no es este el momento de abordar. Pero es natural que ese elemento, es decir, puede una lengua romance, puede una lengua, pues el español o el francés, pueden ser usadas como lenguas científicas, pues es algo que todavía en el siglo XVI sigue en el aire, ¿no? Más aún, lógicamente, cuando se trata de un texto de naturaleza sagrada. Entonces eso plantea especial dificultad. Por otro lado, claro, quien lleva a cabo un esfuerzo de traducción de la envergadura del que es traducir la Biblia, quiere hacer una traducción que pueda difundirse por toda Europa, que pueda difundirse en los ámbitos de la filología profesional europea del siglo XVI. A ese propósito, quizás son los autores del XVI, los filólogos del XVI, quizás sean los primeros que tienen conciencia profesional. Recuérdese que Erasmo se apresura a publicar su versión griega del Nuevo Testamento a conciencia de que todavía es imperfecta, de que está inmadura, y se adelanta a publicarla para que sea la suya la primera, aprovechando que la versión de la Biblia de la Poliglota Complutense está aún siendo sometida a examen en Roma, ¿no? Entonces, los autores que revisan textos, que traducen los textos bíblicos, no ponen demasiado empeño, los grandes filólogos me refiero, no ponen gran empeño en hacer una traducción a la lengua vernácula, sino que procuran formular un texto latino
en ocasiones destinado a desplazar a la Vulgata, a competir con ella. Bueno, eso me parece un dato de interés porque entonces es natural o parece lógico que un teólogo, que un escritor eclesiástico como San Juan de Ávila, cuando trata de buscar un texto crítico, un texto hecho con acribia, acuda a los textos redactados en latín, ¿no? Hay que tener presente, por otra parte, que el siglo XVI, si es algo, es el siglo de la filología hebrea. En el siglo XVI se publican en Europa, entendiendo por tal, pues en los territorios más o menos de la actual Unión Europea, se publican más de 450 gramáticas de la lengua hebrea, frente a una del árabe, frente a 5 del español, frente a 2 o 3 del francés. Es un siglo en el cual se tiene verdadero interés por conocer la lengua hebrea a efectos de conocer, de tener acceso inmediato a los textos de la Sagrada Escritura. Claro, ese fenómeno probablemente se hace posible gracias a que comienzan a aplicarse a la lengua hebrea los modelos de gramatización, los conceptos que se emplean en las gramáticas de las lenguas clásicas, en concreto en la gramática del latín. Se trasladan y se aplican al hebreo. Y de hecho de ese esfuerzo es del que actualmente vivimos. Eso facilita, hace posible el acceso al conocimiento de la lengua hebrea y al mismo tiempo lo distorsiona un poco, porque uno percibe claramente que la conceptualización gramatical hecha a partir de los principios de las lenguas clásicas no siempre encaja, no siempre es posible aplicarla a la lengua hebrea. Pero digo, este hecho, que es por otra parte un hecho cultural que es universal en Europa, ¿no? Es universal, es decir, el gran movimiento bíblico en Europa comienza o está plenamente arraigado en el siglo XIII, cuando Hugo de San Víctor y los victorinos en general procuran acceder a textos hebreos y se hace posible en el XV y en el XVI de manera universal. Quiero decir, este no es una cuestión que tenga nada que ver con la Reforma, ni con la sola Escritura, ni con nada, ¿no? Eso es un fenómeno de la época que se hace posible gracias al progreso científico, al progreso de la filología en esa época, ¿no? Bueno, pues digo, ese movimiento bíblico, insisto, cuaja en la aparición de numerosas versiones latinas, ¿no? Claro, omito hablar de del proceso de transmisión de la Vulgata durante la Edad Media y me limito a decir simplemente que, como es natural, en el transcurso de un milenio el texto de la Vulgata padece pues una enorme cantidad de corrupciones y, bueno, es un tema conocido. Por otra parte, detallarlo pues exigiría más tiempo del que actualmente tengo, ¿no? Entonces, pasando ya al XVI, diré que
cuando aparece la imprenta, no son pocos los editores que se proponen difundir el texto latino de la Sagrada Escritura por las razones que anteriormente he explicado. Claro, el problema con que tropiezan es que antes de proceder a la edición de un texto latino hay que seleccionar qué texto quieren ofrecer. Algunos se muestran partidarios de elaborar una nueva edición de la Vulgata, depurándola de sus posibles corrupciones. Ese es, por ejemplo, el caso, la opción por la que se inclina el cardenal Cisneros en los trabajos de la Políglota Complutense. Encarga a Nebrija que coteje 3 manuscritos latinos de la Vulgata de tradición hispana, indicándole que elija la lectura que predomine y que cuando los 3 discrepen entre sí, opte por la que le parezca más fiable. Y Nebrija se niega y se enfada y se marcha, porque lo que él quiere es hacer una traducción nueva al latín. Entonces, la disparidad es que mientras que Cisneros quiere ofrecer un texto que haya sido leído anteriormente, porque ese es el valor de la Vulgata, ¿no? Nebrija lo que quiere es seguir el espíritu de los tiempos y proponer su nueva traducción latina. Bueno, entonces, la mayoría de los editores o bien imprimen el texto que ofrece una recensión medieval de la Vulgata, o bien pretenden hacer una nueva recensión. Claro, perdonen de nuevo la digresión, ¿verdad? Pero aquí está la cuestión entre decir, hay que hacer una edición ecléctica de los textos, o se ha de elegir un texto e ir anotando las variantes abajo, ¿no? Que es un debate que estuvo, en fin, en gran vigor en los años 70 u 80 del siglo pasado. En la actualidad se ha saldado por la idea de decir, no, hay que elegir. O sea, lo que no se puede hacer es crear un texto nuevo, ¿no? Un texto que nunca antes nadie ha leído. Bien, entonces, la mayoría de las ediciones medievales, perdón, no de las ediciones medievales, de las ediciones del XV o del XVI, ¿no? Suelen elegir un texto de la Vulgata y lo imprimen normalmente el representado por la llamada tradición Omega, por la hecha en la Universidad de París en el siglo XIII, perdón. Eso es lo que hace, pues, la Biblia de Gutenberg, ¿no? Sin embargo, muy pronto comienzan a aparecer ediciones que prefieren la alternativa contraria, crear un texto. Y entonces empiezan a aparecer, insisto, ahora estoy hablando solo de ediciones de la Vulgata. Tenemos, pues, la de Amerbach en 1478, de la Políglota Complutense de 1518, y las sucesivas reediciones de esta de París. Ahora, una segunda opción es crear una traducción nueva, según deseaba Nebrija. Eso se hace ya en 1511, aparece una edición en Venecia, obra de Alberto di Castello, ¿no? Y, bueno, podría ahora ir enumerando, pues, las de Lucas Osiander, Petreius, etc. Pero quizá la más interesante sea la versión que publica Sancte Spagnini, el dominico Sancte Spagnini, en Lyon en 1527. Esta es una edición que obtiene un enorme éxito y que acaba siendo condenada porque justamente sobre ella se hace luego las ediciones de Servet, de Robert Etienne, etcétera, que son hechas por reformados y son condenadas
se condenan las versiones de los reformados y la de Pagnini, en la que se fundan. Junto a esta de Pagnini es importante también la de Entenius, que aparece, la de Lovaina, que aparece en 1547, porque es la primera versión latina hecha sobre códices antiguos, que aparece después del debate de Trento de 1546. Entonces, esta de Entenius obtuvo una enorme difusión y se encuentran ejemplares de la misma en todas las bibliotecas del mundo, y en concreto en cualquier biblioteca española encuentra uno ediciones de Entenius, ¿no? Entonces, a la hora de comenzar una indagación sobre los textos bíblicos que pudo manejar Juan de Ávila, pues probablemente debería uno comenzar justamente por aquí, por cotejar con estas traducciones más difundidas de Entenius, de Pagnini, de la Complutense, cotejar con esas traducciones los textos de Juan de Ávila. Y, por otra parte, prestar atención pues, a la enorme cantidad de testimonios, de citas bíblicas dispersos en general en todo tipo de escritos. Muchísimas gracias.